Mi abuelo cerró la puerta de la oficina con llave, abrió el cinturón y dijo jadeando: «La herencia será tuya si te sientas en las piernas del abuelo ahora». Yo tenía 19 años y mi mamá se estaba muriendo. Él cobró un precio asqueroso por la vida de ella. Pero lo que este monstruo no sabía es que yo tenía un arma secreta en el bolsillo de mi chamarra. Hola, mis queridos. Mi nombre es Mariana Cavalcante de los Santos. Tengo 52 años hoy en día y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, la misma ciudad donde nací y crecí. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocina preparando unas conservas de durazno e higo que coseché del patio esta mañana. El olor dulce del almíbar hirviendo en la estufa me calma, ¿saben? Es una receta que aprendí de mi abuela, doña Celia, una mujer que me enseñó que la fuerza no tiene nada que ver con gritar. Tiene que ver con saber el momento exacto de actuar. Empecé a hacer estas conservas hace unos 5 años, después de jubilarme del trabajo de auxiliar administrativa en el ayuntamiento. Al principio era solo para ocupar el tiempo, pero hoy se volvió casi un ritual. Cada verano agarro las frutas del huerto, las lavo una por una con cuidado, las pelo despacito mientras escucho el radio y paso la tarde entera aquí, en esta estufa vieja moviendo las ollas. El vapor sube, empaña los vidrios de la ventana y me quedo pensando en la vida. Las conservas quedan alineadas en la alacena con esas tapitas de tela a cuadros que yo misma coso. Parece cosa sin importancia, pero cada frasquito de estos carga un pedacito de paz que conquisté con mucho sudor y lágrimas. Mi cocina no es grande ni moderna. No, es sencilla. Azulejos blancos medio amarillentos por el tiempo, una estufa de 4 hornillas que ya me acompaña hace más de 20 años, una mesa de formica con sillas de hierro que rechinan cuando alguien se sienta. Pero es aquí donde me siento segura. Es aquí donde respiro hondo y agradezco por estar viva, por haber vencido, por haber logrado transformar el veneno del pasado en dulzura de fruta. Y antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando escucharme, le dan clic a ese botoncito rojo de suscribirse ahí abajo, ¿eh? Y toquen la campanita también, si no se van a perder las próximas historias de esta abuela aquí. Y cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de Mariana. ¿Tempranito tomando un cafecito, después de comer descansando? ¿O ya por la tarde cuando el sol está bajando? Yo siempre leo todos los comentarios, mis queridos, y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se paran a escuchar las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño y fuerza. Bueno, lo que les voy a contar hoy no es fácil, no. Es una historia que guardé en el fondo del pecho por muchos años, porque dolía demasiado recordar. Pero hoy sé que necesito hablar, porque si mi historia puede salvar aunque sea a una persona que esté pasando por algo parecido, entonces valió la pena revivir cada segundo de esa pesadilla. Les voy a contar sobre el día más terrible y al mismo tiempo más victorioso de mi vida. El día en que tenía 19 años recién cumplidos y descubrí que mi propio abuelo, un hombre poderoso y respetado por toda la ciudad, era un depredador disfrazado de patriarca. El día en que intentó usarme como moneda de cambio para salvar la vida de su propia hija, mi mamá, que se estaba muriendo. Pero también les voy a contar cómo Dios me dio una idea que me salvó no solo a mí, sino que expuso a ese hombre por lo que realmente era frente a toda la familia. Fue en 1992, aquí mismo en Guadalajara, una tarde de domingo que comenzó con fiesta de cumpleaños y terminó con la verdad gritando más fuerte que cualquier mentira. Entonces agarren su cafecito, se acomodan ahí y vengan conmigo en este viaje, porque lo que pasó en esa casa necesita ser contado. Nací en 1973, una tarde fría de junio aquí en Guadalajara. Mi mamá, Ivonne Cavalcante, era una mujer linda, delicada, con esos ojos cafés llenos de sueños y esperanzas. Ella había sido criada en el lujo como hija única del señor Olavo y de doña Celia, en una casona enorme en el centro que hasta hoy existe,
una construcción antigua de 2 pisos, con esas columnas blancas en la entrada, y un jardín inmenso, lleno de hortensias y rosales. Pero cuando se enamoró de mi papá, Arnaldo de los Santos, un contador de clase media que trabajaba en una oficina modesta, el abuelito Olavo casi le da un infarto. Él pensaba que su hija merecía algo mejor, un doctor, un ranchero rico, qué sé yo. Pero mi mamá era terca, mijitos. Se casó con mi papá de todos modos, y el abuelito, con ese orgullo herido, le dio la espalda por un tiempo. Vivíamos en una casa sencilla de madera, pintada de blanco, allá en la colonia San José, bien lejos de la casona de mis abuelos. Era una casa pequeña de 3 piezas, una sala que servía para todo, 2 recámaras apretaditas, una cocina con estufa de leña que mi mamá adoraba y un baño en el fondo. En el patio había un árbol de naranjas que daba frutas dulces todo el invierno y unos canteros donde mi mamá plantaba lechuga, cilantro y perejil. Yo adoraba esa casa, aunque fuera humilde. El olor de pan casero por la mañana, el ruido de la leña crepitando en la estufa, mi papá llegando al final de la tarde con ese olor a papel y tinta de oficina. Cuando tenía 5 años, nació mi hermanita Eduarda. Era pequeñita, con cachetes rubios que parecían resortes, y lloraba toda la noche. Me acuerdo de despertar y ver a mi mamá caminando por el pasillo con la duda en brazos, cantando bajito esas canciones de cuna antiguas. Mi mamá era muy cariñosa con nosotras, ¿saben? Hacía cuestión de peinar mi cabello todos los días antes de la escuela, lo amarraba con listones de colores y me mandaba siempre arregladita, aunque no tuviéramos mucho dinero. Mi papá era más serio, más callado, pero era un hombre trabajador y honesto. Salía tempranito y regresaba ya de noche, cansado, pero siempre con una sonrisa cuando me veía corriendo a abrazarlo. La infancia en Guadalajara era buena, mis queridos. Jugábamos en la calle sin miedo. Yo tenía una amiga llamada Lisandra que vivía 3 casas más abajo y pasábamos las tardes enteras jugando a la comidita, al avión dibujado en el suelo con carbón, a saltar la cuerda. En invierno, cuando aquí hace un poco de frío, nos enrollábamos en cobijas y nos quedábamos tomando chocolate caliente que mi mamá hacía con leche y piloncillo. Los sábados por la mañana, mi papá nos llevaba a mí y a Eduarda a tomar helado a la nevería del centro. Y aquello era la cosa más especial del mundo. Pero hay un detalle de mi infancia que necesito contar, porque fue ahí donde empezó todo, aunque yo era niña y no entendía bien. Cuando tenía unos 7 años, mi abuelo Olavo finalmente perdonó a mi mamá por haberse casado con mi papá. Nos llamó a comer a su casona un domingo. Me acuerdo de entrar en esa casa enorme, con piso de mármol que hacía eco con cada paso, candiles de cristal en el techo, muebles de madera oscura y pesada. Todo olía a cera de pulir y a dinero. Mi abuela Celia me recibió con un abrazo apretado y me dio un besote en la frente. Ella era una señora elegante, siempre con vestidos de seda y esos collares de perlas, pero tenía un modo dulce y acogedor. El abuelito Olavo era diferente. Era un hombre alto, fuerte, con bigote gris bien recortado, y esos ojos azules fríos que parecían atravesarte. Fumaba puro todo el tiempo y siempre tenía un vaso de whisky en la mano, hasta en la mañana. En esa primera comida, me miró de arriba abajo y dijo: «Esta niña salió a ti, Yvonne. Va a ser una mujer bonita cuando crezca». Y ahí me cargó, se sentó conmigo en su sillón y se quedó pasando la mano por mi cabello de una manera que, qué sé yo, me daba un frío en el estómago. Mi mamá no notó nada raro, pero yo sentí, aunque con 7 años, yo sentí. Después de ese día, empezamos a frecuentar la casa de mis abuelos casi todos los domingos. El abuelito Olavo era tratado como rey en la ciudad. Tenía ranchos, terrenos, inversiones, era amigo del presidente municipal, del delegado, de toda la gente importante. En la mesa del comedor hablaba fuerte, contaba historias de negocios, se reía de esa manera forzada. Y siempre, siempre cuando yo pasaba cerca de él, me llamaba: «Ven acá, mi nietecita bonita, dale un besito al abuelito». Y yo iba,
porque era educada, porque mi mamá me mandaba, porque él era mi abuelo, pero no me gustaba. Él agarraba mi cara con fuerza, me besaba en la mejilla de manera demasiado larga y se quedaba mirándome con esa mirada que hoy sé lo que era. Pero en esa época yo era niña. No sabía ponerle nombre a aquello. Mi papá y mi mamá siempre estaban preocupados con dinero. La oficina de él no iba bien y con 2 hijas pequeñas las cuentas apretaban. Mi mamá cosía para afuera, arreglaba ropa de vecinos, vendía dulces en el tianguis. Nunca pasamos hambre, no, pero tampoco sobraba nada. Y el abuelito Olavo le gustaba restregarnos eso en la cara. Nos daba regalos caros a mí y a Eduarda, muñecas importadas, ropa de marca, pero siempre acompañado de un comentario para mi papá. Arnaldo, espero que logres darle una vida mejor a mi hija. Por lo mientras, yo voy a tener que ayudar, ¿no? Mi papá se ponía rojo de vergüenza, tragaba saliva y no respondía. Y yo veía la tristeza en sus ojos. Cuando cumplí 12 años, ya había crecido bastante. Mi mamá empezó a enseñarme a ser señorita. ¿Saben? A sentarme con las piernas cruzadas, a cuidar mi cabello, a arreglarme bien. Y fue en esa época que el abuelito Olavo empezó a mirarme de manera diferente. Ya no era mirada de abuelo, era otra cosa. Empezó a llamarme sola a su oficina para darme un regalo especial, decía. Y allá adentro me hacía sentarme en sus piernas mientras él abría el cajón y me entregaba dinero, siempre diciendo: «Esto es solo nuestro secreto, Mariana? Tú eres la nietecita preferida del abuelito». Yo no me gustaba, pero tampoco entendía que aquello estaba mal. Solo sentía que era extraño, incómodo. Pero ¿quién era yo para cuestionar al hombre más poderoso de la ciudad? Y así fui creciendo entre el cariño sofocante de mi abuelo y la inocencia de mis días de niña. Jugaba en la calle, iba a la escuela, ayudaba a mi mamá en casa y los domingos soportaba esas visitas a la casona, donde yo sentía que algo estaba mal, pero no podía explicar qué. Los años fueron pasando, mis queridos, y me fui volviendo señorita. Cuando cumplí 15 años en 1988, ya no era más esa niñita de trenzas. Había crecido, me había desarrollado y las miradas del abuelito Olavo habían cambiado completamente. Ya no era esa mirada de abuelo orgulloso, era otra cosa. Era una mirada que me hacía querer desaparecer, esconderme, encogerme dentro de mi propia piel. En las fiestas de familia siempre encontraba manera de quedarse cerca de mí. Ponía su mano pesada en mi hombro, me apretaba contra él en abrazos que duraban demasiado tiempo. Susurraba en mi oído cosas como: «Mi nietecita está cada día más bonita, una mujercita hecha ya». Yo sentía asco, pero al mismo tiempo me sentía culpable por sentir asco. Al fin y al cabo, él era mi abuelo. Él era el hombre que ayudaba a mi familia con dinero. Él era respetado por todo mundo. ¿Quién era yo para pensar que aquello era extraño? Pensaba que el problema estaba en mí, que yo estaba pensando cosas malas de una persona buena. Esa es la trampa, mijitos. El abusador siempre hace que la víctima piense que ella es la que está mal. Cuando tenía 16 años, mi papá perdió el empleo en la oficina. La crisis de los años 90 estaba empezando y muchas empresas pequeñas cerraron. Mi papá intentó abrir un negocio propio de contabilidad, pero no funcionó. Pidió préstamos, se endeudó y en pocos meses estaba en bancarrota. Nuestra situación económica se desplomó. Hubo mes que faltó comida en casa. Mi mamá lloraba escondida en la cocina y mi papá se quedaba cada vez más callado, más triste, más derrotado. Eduarda, que tenía 11 años en esa época, no entendía bien por qué de repente ya no podíamos comprar cuaderno nuevo para la escuela. Y fue en esa época que el abuelito Olavo se volvió nuestro salvador. Empezó a pagar las cuentas de nuestra casa, luz, agua, renta, todo pasaba por su mano. Y cada vez que le daba dinero a mi papá, me miraba y decía: «Tienen suerte de tener una familia que ayuda, ¿no, Mariana? La familia es todo y la familia se ayuda de varias formas». Esa manera en que hablaba me daba escalofríos, pero mi papá estaba tan agradecido, tan humillado por la situación que no notaba nada. Me acuerdo de un día específico.
Yo debía tener unos 17 años. Era invierno, un frío que calaba hasta los huesos, y yo estaba en la casona de mis abuelos porque mi mamá me había mandado a buscar un sobre con dinero que el abuelito iba a dar para pagar la renta atrasada. Cuando llegué, mi abuela Celia había salido a una reunión de la iglesia, y solo estaba el abuelito en casa, en su oficina. Esa oficina de madera oscura, oliendo a puro y cuero viejo, con ese sillón enorme donde él se sentaba como si fuera un rey en su trono. Me llamó para entrar y cerró la puerta. Mi corazón se disparó. Fue hasta el escritorio, abrió el cajón y sacó el sobre con el dinero. Pero en vez de entregármelo, puso el sobre encima de la mesa y dijo: «Mariana, estás creciendo, te estás volviendo una mujer linda. ¿Sabes cuánto gasta el abuelito cada mes con tu familia?». Yo respondí bajito mirando al suelo: «No sé, abuelito, pero le agradecemos mucho». Se levantó de la silla, vino hasta mí, se quedó bien cerca. Sentí el olor fuerte de whisky en su aliento, mezclado con humo de puro. Puso su mano en mi barbilla y levantó mi cara para que lo mirara a los ojos. La gratitud no paga cuentas, mi nieta, pero el cariño sí. ¿Me das cariño? Yo no entendí bien lo que estaba preguntando, pero tenía miedo de decir que no. Entonces respondí: «Claro, abuelito, lo quiero mucho». Él sonrió de esa manera torcida que me daba náuseas y dijo: «Entonces dame un abrazo bien apretado». «¿Un abrazo de verdad?». Di el abrazo y él me apretó contra su cuerpo de una manera que no era abrazo de abuelo. Pasó su mano por mi espalda, bajó hasta mi cintura, me jaló con fuerza. Sentí que él estaba diferente, excitado. Y ahí susurró en mi oído: «El abuelito te quiere mucho, Mariana. Eres especial, y cuando alguien es especial para mí, yo cuido. Pero espero que esa persona también cuide de mí, de la manera que necesito». Me alejé rápido, agarré el sobre de encima de la mesa y salí corriendo de esa oficina sin mirar atrás. Llegué a casa temblando, sudada, con ganas de vomitar, pero no le conté nada a nadie. ¿Quién me iba a creer? El señor Olavo, el hombre más rico y respetado de Guadalajara, abusando de su propia nieta. Iban a decir que estaba loca, que estaba inventando, que era una adolescente problemática queriendo llamar la atención. Entonces guardé aquello para mí como un secreto podrido que se pudría dentro de mí. Los meses fueron pasando y el comportamiento de él fue empeorando. Cada vez que iba a la casona a buscar dinero, encontraba manera de quedarse solo conmigo. Me llamaba a la oficina, cerraba la puerta, me obligaba a sentarme en sus piernas, pasaba su mano por mi cabello, por mi cara, por mi cuello, decía cosas asquerosas, susurradas, siempre recordando que él estaba pagando las cuentas de casa, que sin él íbamos a pasar hambre, que yo debía ser agradecida. Aprendí a ir siempre acompañada cuando necesitaba ir allá. Llevaba a Eduarda conmigo, o esperaba a que mi mamá estuviera, pero no siempre funcionaba. Y entonces, en marzo de 1992, pasó algo que cambió todo. Mi mamá empezó a sentirse mal. Ella siempre había tenido problemas del corazón desde joven, una condición que corría en la familia, pero nada grave. Pero de repente empezó a tener falta de aire, dolores en el pecho, desmayos. Mi papá la llevó al hospital público y después de varios estudios, el diagnóstico vino como un golpe en el estómago. Necesitaba una cirugía cardíaca urgente, una cirugía cara, complicada, que costaba una fortuna. Por el sistema de salud público, la lista de espera era de meses, y los médicos dijeron que ella no tenía meses. Tenía semanas, tal vez días. Mi papá lloraba agarrado de mi mamá en la cama del hospital. Yo, que acababa de cumplir 19 años en junio, estaba aterrada. Eduarda, con 14, no paraba de llorar. No teníamos dinero ni para el funeral, qué decir para una cirugía que costaba millones de pesos en esa época. Y ahí, mi papá hizo lo único que podía hacer. Le habló por teléfono al abuelito Olavo, le suplicó, lloró en el teléfono. Pidió por el amor de Dios que salvara la vida de su propia hija. Y el abuelito, con esa voz calmada y controlada, dijo que iba a pensar, que iba a ver qué podía hacer, que iba a evaluar la situación.
Pasó una semana, mi mamá empeorando cada día, mi papá desesperado y nada del abuelito dar una respuesta. Hasta que un viernes sonó el teléfono. Era él diciendo que iba a pagar la cirugía, pero que quería resolver los detalles personalmente. Programó una comida de domingo en su casona el día del cumpleaños de 1 año de Gabriel, hijo de mi primo Marcelo. Dijo que iba a hacer una reunión de familia y que después de la comida iba a resolver todo con nosotros. Mi papá quedó tan aliviado que casi se desmaya. Yo debería estar feliz, ¿no? Mi mamá se iba a salvar. Pero sentí una opresión en el pecho, un presentimiento malo. Conocía a mi abuelo. Sabía que él nunca hacía nada gratis. Todo para él era un intercambio, un negocio. Y tenía miedo, mucho miedo, de cuál sería el precio que iba a cobrar esta vez. Ese domingo amaneció frío, mis queridos. Era julio de 1992, pleno invierno, de esos que el frío se mete hasta los huesos. Me desperté temprano con una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Mi mamá todavía estaba internada, pero había conseguido autorización de los médicos para ir a la comida en la casa del abuelito, siempre que regresara luego al hospital. Estaba tan débil, tan pálida, que necesitó ayuda para vestirse. La ayudé a ponerse un vestido azul marino sencillo. Le peiné el cabello con cuidado. Le pasé labial clarito en los labios para darle un poco de color. Ella agarró mi mano y dijo: «Gracias a Dios, tu abuelo nos va a ayudar, Mariana. Vamos a superar esto». Yo forcé una sonrisa, pero por dentro estaba muriéndome de miedo. Llegamos a la casona alrededor del mediodía. El portón de hierro estaba abierto, y ya había varios carros estacionados enfrente. La casa estaba adornada con globos de colores y una manta que decía: «Felicidades, Gabriel, 1 añito». Mi primo Marcelo y su esposa, Simone, habían organizado una fiesta de cumpleaños para su bebé, y el abuelito había aprovechado para convertir aquello en una reunión de toda la familia. Había mis tíos, tías, primos, niños corriendo por el jardín, música sonando. El olor de carne asada venía del patio de atrás, donde habían montado una parrilla enorme. Entré a la casa con Eduarda, agarrándome la mano. Ella estaba emocionada con la fiesta, pero yo estaba tensa. Mis ojos buscaron al abuelito Olavo inmediatamente, como un animal busca al depredador. Estaba en la sala conversando con mis tíos, vestido con esa ropa de ranchero elegante que le gustaba. Camisa a cuadros almidonada, pantalón de vestir, botas de piel. Tenía un vaso de whisky en la mano, como siempre, y fumaba un puro. Cuando me vio entrar, paró en medio de la conversación y me miró con esa mirada larga, pesada, que me desnudaba ahí mismo, enfrente de todo mundo. Pero nadie notó. Para ellos, era solo un abuelo mirando a su nieta. Desvié la mirada rápido y fui a la cocina a ayudar a mi abuela Celia y a las otras mujeres a arreglar la comida. La cocina era enorme, toda de azulejo blanco, con ollas de acero colgadas del techo y esa estufa industrial que parecía de restaurante. Había bandejas de antojitos, ensaladas, panes caseros, dulces para los niños. Mi abuela estaba supervisando todo, dando órdenes a las empleadas, pero cuando me vio, abrió una sonrisa cálida y me jaló para un abrazo. «Mi nietecita linda, ¿cómo está tu mamá? Dios la va a curar, vas a ver». Quise creer que todo iba a salir bien, que ese día iba a terminar bien, que mi mamá se iba a salvar, pero esa opresión en el pecho no pasaba. La comida se sirvió en el jardín, en mesas grandes cubiertas con manteles blancos. Había carne asada, arroz, frijoles, ensaladas y de postre un pastel de cumpleaños de 3 pisos decorado con el tema de la gallina pintadita, que era lo que les gustaba a los niños en esa época. El bebé Gabriel estaba sentado en su sillita, todo sucio de pastel, y todo mundo tomaba fotos, reía, cantaba las mañanitas. Yo intenté participar, intenté sonreír, pero mis ojos no podían dejar de buscar al abuelito. Estaba sentado en la cabecera de una de las mesas, comandando todo, como siempre, contando historias, haciendo bromas. Pero de vez en cuando me miraba, y cada vez que nuestras miradas se encontraban,
Él levantaba el vaso de whisky en mi dirección, como si estuviera haciendo un brindis solo para mí, un brindis secreto, un recordatorio de que él tenía poder sobre mí. Después de la comida, los niños fueron a jugar al jardín y los adultos se quedaron sentados conversando, tomando café y comiendo dulces. Mi mamá estaba en una mecedora, cubierta con un chal, respirando con dificultad. Mi papá estaba a su lado, agarrándole la mano. Yo estaba cerca de la mesa donde habían puesto el pastel, ayudando a Simón a organizar los recuerditos de la fiesta. Fue cuando vi el transmisor del monitor de bebé. Esos aparatos antiguos, grandes, de plástico blanco, con antena encima de la cómoda en el pasillo que daba acceso a la escalera. Simone lo había dejado ahí para poder escuchar si Gabriel se despertaba de la siesta que había tomado después de comer. En ese momento, el abuelito Olavo se levantó de la silla, encendió otro puro y fue hasta el balcón del segundo piso. Sentí mi sangre helarse cuando se volteó, miró hacia abajo, me buscó con los ojos e hizo una señal con la cabeza, una señal discreta, pero clara. Quería que subiera. Era la hora. Mi corazón se disparó. Mis manos empezaron a temblar. Miré a mi mamá, tan frágil en esa mecedora, dependiendo de ese hombre para vivir. Miré a mi papá humillado, desesperado, sin opciones. Y sabía que si no subía a esa oficina, si no hacía lo que él quería, él iba a negar la cirugía, iba a dejar que mi mamá muriera. Fue ahí que algo dentro de mí hizo clic. Un instinto de supervivencia, tal vez, o la mano de Dios guiándome, no sé. Pero cuando pasé por el pasillo yendo hacia la escalera, agarré ese transmisor del monitor de bebé y lo metí en el bolsillo hondo de mi chamarra de lana. No sé por qué hice eso. Fue un impulso, una voz en mi cabeza diciendo, vas a necesitar un testigo y nadie aquí abajo te va a creer. Entonces apreté el botón de transmitir y lo dejé encendido. Subí esos escalones como si estuviera subiendo al patíbulo. Cada paso era pesado, mis rodillas temblaban, mi respiración estaba jadeante. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo estaba vacío y silencioso. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Empujé despacio y entré. El ambiente estaba en penumbra, con las cortinas pesadas cerradas y solo una luz tenue de la lámpara en la mesa. El olor era el de siempre, puro, whisky, cuero. Él estaba sentado en ese sillón enorme de cuero café, con las piernas abiertas, el vaso de whisky en una mano y el puro en la otra. Me miró de arriba a abajo, despacio, como si estuviera evaluando una mercancía. Cierra la puerta, Mariana. Mi voz salió débil, casi un susurro. Abuelito, ¿va a firmar el cheque? Mi mamá lo necesita. Soltó una risita corta, seca, sin humor. Siéntate ahí en la silla primero. Me senté en la silla de madera, frente al escritorio, lejos de él. Mis manos sudaban frío. Se quedó mirándome en silencio por unos segundos eternos, dando caladas lentas al puro, la mirada fija en mí, como un depredador observando a su presa. Mariana, ¿sabes cuánto cuesta la cirugía de tu mamá? ¿Tienes idea del favor que voy a hacerle a esta familia? Lo sé, abuelito, y le agradecemos mucho. Nunca lo vamos a olvidar. La gratitud no paga cuentas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Yo soy un hombre de negocios, Mariana. Yo no doy nada gratis. Todo en la vida tiene un precio. Tu mamá quiere vivir. Perfecto. Pero yo quiero algo a cambio. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que venía, pero no quería creerlo. ¿Qué quiere, abuelito? Apagó el puro en el cenicero, tomó un trago largo de whisky y entonces se puso de pie. Empezó a caminar alrededor de la mesa, despacio, hasta quedar bien cerca de mí. Puso su mano pesada en mi hombro, apretó con fuerza. Creciste, Mariana. Te volviste una mujer linda, igualita a tu abuela cuando era joven. Su voz se volvió ronca, jadeante. Y yo soy un hombre solo. Tu abuela ya no me da atención. Necesito cariño, gratitud, de verdad. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. No podía hablar. Él soltó mi hombro y fue hasta su sillón.
Y entonces empezó a abrir la hebilla del cinturón despacio, con los ojos fijos en mí. Su respiración se puso pesada, jadeante. Dio palmaditas en sus propias piernas con la mano y dijo la frase que me persigue hasta hoy. La herencia va a ser tuya, Mariana. Tu mamá va a operar. Todo va a salir bien. Si vienes aquí a sentarte en las piernas del abuelito ahora, es solo un cariño especial. Nadie necesita saber. Sentí el vómito subir a la garganta. Estaba encerrada en esa oficina con un monstruo que usaba el amor que le tenía a mi mamá como arma contra mí. Estaba petrificada en esa silla, mis queridos. Todo mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban frío y mi mente estaba gritando para que saliera corriendo de ahí, pero mis pies no se movían. Era como si estuviera hundiéndome en un pozo de arena movediza, siendo jalada hacia abajo, incapaz de reaccionar. Miré a ese hombre, mi propio abuelo, mi sangre, sentado en ese sillón con el cinturón abierto y las manos en sus propias piernas, llamándome con esa mirada asquerosa, y pensé, ya está, este es mi fin. O hago lo que él quiere y cargo esta marca por el resto de mi vida, o niego y mi mamá muere. No hay salida. El aire en la oficina estaba pesado, sofocante. El olor de puro mezclado con whisky me mareaba. La luz tenue de la lámpara creaba sombras distorsionadas en las paredes, haciendo que ese lugar pareciera aún más siniestro. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial, y el tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar cada segundo de mi agonía. Allá afuera, a través de la ventana cerrada, venían sonidos amortiguados de la fiesta, risas de niños, conversaciones distantes, música bajita, un mundo normal, feliz, inocente, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de mí. Pero había una salida. Dios sabe que la había. Y la salida estaba en mi bolsillo, grabando cada palabra, cada respiración jadeante, cada segundo de esa monstruosidad. Respiré hondo. Sentí el aire helado llenar mis pulmones. Limpié las lágrimas con el dorso de la mano e hice algo que nunca había hecho antes. Lo miré directo a los ojos, no con miedo, con desprecio, con una rabia que ni sabía que existía dentro de mí. Y hablé alto, bien alto, articulando cada palabra con claridad para que ese transmisor captara cada sílaba. Déjeme entender bien, abuelito. ¿Usted está diciendo que solo va a pagar la cirugía de su propia hija, de la mamá de sus nietas, si yo...? Mi voz tembló, pero continué. ¿Si yo me restriego en usted? ¿Eso es lo que está pidiendo? ¿Ese es el precio que está cobrando por la vida de su hija? Él frunció el ceño, sorprendido con mi reacción. Esperaba que fuera sumisa, que bajara la cabeza, que obedeciera en silencio, como siempre. Me había entrenado durante años para tenerle miedo, para pensar que él era intocable, demasiado poderoso para ser confrontado. Pero algo había cambiado en mí en ese momento, tal vez porque sabía que ya no estaba sola. No. Tal vez porque, por primera vez en mi vida, tenía un testigo, aunque invisible, o tal vez porque había llegado a mi límite absoluto, ese punto donde ya no tienes nada que perder, donde el miedo da lugar a un coraje desesperado. Soltó una risita baja, nerviosa, se acomodó en el sillón y respondió con esa voz ronca y asquerosa. No hables así, Mariana. Estás haciendo parecer algo feo. No es restregarse, es cariño, es gratitud, es un intercambio justo entre personas que se quieren. Yo te doy lo que necesitas, tú me das lo que necesito, así de simple. Todos salen ganando. Dio palmaditas en las piernas de nuevo, más impaciente esta vez. Su respiración se puso más pesada. Ahora ven ya, quítate esa chamarra y ven acá. No va a doler, no tienes que tener miedo. El abuelito sabe ser cariñoso. Voy a cuidarte bien. Sentí la bilis subir a la garganta. Mi estómago se revolvió y por un segundo pensé que iba a vomitar ahí mismo. Cada célula de mi cuerpo gritaba para que saliera corriendo, pero sabía que si salía sin garantías, él iba a negar todo. Iba a decir que yo estaba mintiendo, que era una adolescente problemática,
que había inventado todo aquello para llamar la atención o destruir su reputación. Entonces, necesitaba más. Necesitaba que hablara con todas las letras lo que estaba pidiendo. Necesitaba una confesión completa, clara, innegable. ¿Y si no hago esto, abuelito? Mi voz salió más firme ahora, controlada, aunque el terror me estuviera consumiendo por dentro. Si no doy cariño de la manera que usted quiere, ¿va a dejar que mi mamá se muera? ¿Es eso? ¿Va a negar ayuda a su propia hija si yo no hago lo que está pidiendo? Se inclinó hacia adelante, las manos apretadas en los brazos del sillón, los ojos entrecerrados, la mandíbula tensa, la máscara estaba empezando a caer. Se estaba irritando con mis preguntas, con mi resistencia, con el hecho de que no me estaba comportando como la víctima obediente que esperaba. Escucha, niña. Su voz se volvió más dura, más fría. Yo no estoy obligado a gastar mi dinero con nadie. Yo trabajé toda mi vida para construir lo que tengo. Si tú no quieres colaborar, si no quieres ser agradecida, si no quieres hacer tu parte, entonces que tu familia se las arregle sola. Hay hospital público, ¿no? ¿Hay lista de espera? ¿Quieres dejar a tu mamá esperando meses en la fila, consumiéndose, muriendo despacio? Está bien. La elección es tuya, Mariana. Tú eres quien decide. O eres una buena nieta y haces lo que te estoy pidiendo, o eres una egoísta que va a ver morir a su propia mamá por hacérsela difícil. Esas palabras eran veneno puro. Estaba invirtiendo todo, haciendo parecer que la culpa era mía, que yo era la egoísta, que yo estaba condenando a mi mamá. Esa es el arma favorita del abusador, mis queridos. Hacer que la víctima se sienta culpable, hacerla pensar que ella es el problema. Cerré los ojos por un segundo. En mi mente, imágenes pasaron como una película acelerada. Mi mamá enseñándome a hacer pan, sus manos llenas de harina sonriendo. Mi mamá peinando mi cabello antes de la escuela, tarareando bajito. Mi mamá cantando para que Eduarda durmiera, la voz suave llenando la recámara oscura. Mi mamá enferma, pálida, respirando con dificultad, agarrándome la mano en el hospital y diciendo: «Va a salir todo bien, mi hija». Y entonces, otra imagen. Mi abuela Celia, fuerte, elegante, abrazándome en la cocina más temprano diciendo: «Dios la va a curar, vas a ver». Y fue ahí que tuve una claridad, una certeza que atravesó mi cuerpo como un rayo de luz, cortando la oscuridad. No voy a dejar que este monstruo gane. No voy a dejar que me quiebre. No voy a cargar la culpa que es solo de él. Abrí los ojos y me levanté de la silla despacio. Mis piernas temblaban, pero logré quedarme de pie. Di 2 pasos hacia atrás, creando distancia entre él y yo, y hablé con una voz que ni sabía que tenía dentro de mí. Una voz firme, clara, llena de una dignidad que él intentó robarme, pero no pudo. «Usted es asqueroso». Las palabras salieron como cuchillos. «Usted le está pidiendo a su propia nieta de 19 años hacer cosas que ningún abuelo debería pedir. Está usando la vida de su hija como moneda de cambio para abusar de mí. ¿Y usted piensa que voy a callarme? ¿Piensa que nadie nunca se va a enterar de esto? ¿Piensa que Dios no está viendo?» Su expresión cambió de inmediato. La máscara de abuelito cariñoso cayó completamente, se hizo añicos en el piso como vidrio roto. Se levantó del sillón en un movimiento brusco, tirando el vaso de whisky que rodó por la alfombra y vino en mi dirección. Retrocedí hasta chocar de espaldas con la estantería de libros, los volúmenes pesados moviéndose detrás de mí. «¿Te vas a callar?» «Sí». Su voz era baja, amenazante, un gruñido casi animal. «¿Por qué? ¿Quién te va a creer, Mariana? ¿Piensas que alguien allá abajo va a creer que el señor Olavo, el hombre más respetado de Guadalajara, el amigo del presidente municipal, del delegado, de todos los hombres importantes de esta ciudad, está abusando de su nieta? Van a decir que estás loca, que estás inventando, que eres intentando difamar a la familia. Y tu papá, ese fracasado que no puede ni mantener a su propia familia, él depende de mí. Él no te va a defender. Él se va a quedar de mi lado, porque me necesita.
Cada palabra era una puñalada, y él sabía exactamente dónde meter el cuchillo. Me conocía mis miedos, mis inseguridades, mis puntos débiles. Había pasado años manipulándome, haciéndome pensar que era pequeña, impotente, insignificante, que nadie me iba a escuchar, que su palabra valía más que la mía. Pero esta vez estaba equivocado, porque allá abajo, mientras él soltaba todo ese veneno, el receptor del monitor de bebé estaba transmitiendo cada palabra, cada amenaza, cada confesión, cada segundo de esa monstruosidad estaba siendo escuchado por decenas de personas. Y la música de la fiesta había parado, las conversaciones habían cesado, los niños habían dejado de jugar, y un silencio pesado, tenso, chocado, había tomado cuenta de todo el jardín. Yo no sabía todavía, pero en ese exacto momento, mi abuela Celia estaba parada al lado de la mesa del pastel, con la mano temblando en la boca, los ojos muy abiertos de horror, escuchando la voz de su marido, el hombre con quien había compartido 40 años de vida, resonar en ese receptor blanco. Te vas a callar, sí. ¿Piensas que alguien te va a creer? Mi papá había soltado la taza de café en el piso, la porcelana haciéndose pedazos, el líquido oscuro esparciéndose en el pasto como una mancha de sangre. Mi mamá, aunque débil y enferma, se había levantado de la mecedora con una fuerza que nadie sabía que todavía tenía. La cara pálida tomada por la incredulidad, por el dolor, por el horror absoluto de descubrir que su propio padre estaba haciendo aquello con su hija. Mis tíos, tías, primos, la esposa de mi primo Marcelo con el bebé Gabriel en brazos, todos estaban congelados, petrificados, escuchando esa transmisión en vivo de un horror que nadie quería creer, pero que estaba pasando justo arriba de sus cabezas. Pero yo no sabía nada de eso todavía. Todo lo que sabía era que estaba sola en esa oficina con un depredador y que mi única oportunidad de sobrevivir era ganar tiempo. Ganar tiempo hasta que alguien de alguna manera me escuchara. Ganar tiempo hasta que la verdad llegara allá abajo. Agarré firme el bolsillo de la chamarra, sintiendo el transmisor caliente contra mi mano, pulsando como un segundo corazón. Y respiré hondo. Puede amenazar lo que quiera, abuelito. Mi voz salió trémula, pero clara. Pero Dios está viendo y más temprano que tarde, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Él iba a responder. Abrió la boca, los ojos inyectados de rabia y odio, el dedo apuntándome como un arma. Pero antes de que dijera cualquier cosa, escuchamos pasos, muchos pasos corriendo por la escalera. Voces gritando, un estallido de pasos pesados subiendo, corriendo, tropezando en los escalones, como una manada descontrolada. Y entonces, un grito que atravesó toda la casa que hizo temblar las paredes. ¡Desgraciado! La puerta de la oficina tembló con fuerza. Alguien golpeó con el puño del otro lado, la madera moviéndose en las bisagras. Mi papá gritaba del otro lado. «¡Abre esa puerta! ¡Abre ahora, Mariana! ¿Estás ahí?» La cara del abuelito Olavo se puso blanca, completamente blanca. El color desapareció de su rostro, como si alguien hubiera jalado una cortina. Miró hacia la puerta, después hacia mí, y por primera vez en su vida vi miedo en sus ojos. Miedo puro, absoluto, el miedo de un hombre que acababa de darse cuenta de que su máscara fue arrancada frente a todo mundo. Y supe, había sido expuesto. El monstruo había sido revelado. La verdad había gritado más fuerte que todas sus mentiras y ya no había vuelta atrás. La puerta tembló de nuevo y de nuevo escuché las voces sobreponiéndose del otro lado. Mi papá, mis tíos, gente gritando, exigiendo que abrieran. El abuelito Olavo estaba parado en medio de la oficina, completamente paralizado, la cara blanca como papel. Miraba hacia la puerta como si estuviera viendo su propia muerte llegar. Sus manos temblaban. La arrogancia, esa certeza absoluta de que era intocable, había evaporado en segundos. Yo seguí recargada en la estantería, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que me iba a explotar el pecho.
Quería gritar, quería responderle a mi papá que estaba bien, pero mi voz había desaparecido. Estaba atorada en la garganta junto con todo el miedo, toda la rabia, todo el trauma de esos minutos eternos. Y entonces vino el golpe final, una patada fuerte, violenta, certera. La puerta se abrió con un estruendo, la chapa arrancada de la madera, y mi papá entró como un huracán. Detrás de él venían mis tíos, tío Genuino, tío Baldomiro, tío Aparicio, todos con las caras rojas de rabia, las manos cerradas en puños. Habían escuchado todo, cada palabra, cada amenaza, cada segundo de esa monstruosidad. Mi papá me vio primero, encogida en la esquina, y vino corriendo en mi dirección. Mariana, mi hija, me jaló para un abrazo apretado, su cuerpo temblando tanto como el mío. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Moví la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas bajaban sin parar por mi cara, mojando su camisa. Me agarró con fuerza, como si estuviera intentando protegerme de algo que ya había pasado, pero que todavía dolía como si estuviera sucediendo. Mientras tanto, mis tíos avanzaron sobre el abuelito Olavo. El tío Genuino, el mayor de sus hijos, agarró al abuelo por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. ¡Monstruo! Su voz era un rugido. ¡Maldito! ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia nieta, a la hija de Ivón? El abuelito intentó soltarse, intentó recuperar esa postura de hombre poderoso, pero no pudo. Estaba acorralado, derrotado. Por primera vez en su vida, era más pequeño que las personas a su alrededor. «No entienden», tartamudeó, la voz saliendo débil. No fue así. Ella interpretó mal. Escuchamos todo. El tío Baldomiro avanzó también, el dedo apuntando a su cara. Cada palabra tuya fue transmitida por el monitor de bebé. Todo mundo allá abajo escuchó, pidiéndole que se sentara en tus piernas, amenazándola, diciendo que nadie le iba a creer. Fue en ese momento que mi abuela Celia entró a la oficina. Había subido más despacio que los hombres, pero cuando entró fue como si todo el aire cambiara. No estaba corriendo, no estaba gritando. Caminó con esa elegancia de siempre, la cabeza en alto, los hombros rectos, pero con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. No era rabia, era algo mucho peor, era decepción absoluta, era asco. Era el fin de una ilusión que había durado décadas. Atravesó la oficina en silencio, pasó por los hijos, pasó por mi papá que todavía me abrazaba y paró justo enfrente de su marido, el hombre con quien se había casado hace más de 40 años. El hombre que había admirado, apoyado, defendido durante toda su vida. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano y le dio una cachetada fuerte, seca, que resonó en toda la oficina como un trueno. El puro que él tenía cayó al piso y rodó hasta debajo del escritorio. El abuelito Olavo se llevó la mano al rostro, chocado, mirando a su esposa, como si no creyera lo que había pasado. «Celia, cállate». Su voz era baja, pero cortante como vidrio. «No te atrevas a decir mi nombre con esa boca inmunda. Durante todos estos años te defendí, te creí. Pensé que eras un hombre de honor, pero no lo eres. Eres un gusano, un depredador disfrazado de patriarca». Se volteó hacia mí y su rostro endurecido se suavizó un poco. Vino hasta donde estaba, apartó gentilmente a mi papá y me abrazó. Un abrazo firme, protector, lleno de un amor que tanto necesitaba sentir en ese momento. «Fuiste muy valiente, mi nieta», susurró en mi oído. «Te salvaste a ti misma y salvaste a otras niñas que él podría haber lastimado en el futuro». Se alejó, secó mis lágrimas con el pulgar y después se volteó de nuevo hacia su marido. La máscara de dureza volvió a su rostro de inmediato. «Escucha bien lo que te voy a decir, Olavo». Habló alto para que todos escucharan. «A partir de hoy, ya no tienes control sobre nada en esta familia. Voy a asumir todas las cuentas, todos los negocios, todas las propiedades. Vas a firmar los papeles transfiriendo todo a mi nombre.
y vas a pagar la cirugía de Yvonne mañana mismo. No por ti, sino porque no voy a dejar que mi hija muera por causa de tu podredumbre. No puedes hacer eso. Intentó argumentar, pero su voz salió débil, patética. Las propiedades están a mi nombre. Pueden estar a tu nombre, pero el dinero para comprarlas vino de mi familia. Cruzó los brazos. ¿Te olvidaste? Cuando eras solo un contador pobre, fue mi papá quien te dio el capital inicial para que montaras tus negocios. Tengo todos los documentos que prueban eso y los voy a usar si es necesario. Pero creo que no vas a querer que haga eso públicamente, ¿verdad? Porque ahí todo mundo va a saber, no solo que eres un abusador, sino también que construiste tu imperio con dinero que no era tuyo. El silencio que cayó en la oficina era pesado, denso. El abuelito Olavo se dio cuenta de que estaba acorralado. Miró a sus hijos, a su yerno, pero no encontró ningún apoyo. Solo encontró miradas de asco, de rabia, de decepción. ¿Vas a firmar los papeles? Mi tío genuino repitió, la voz firme. Y lo vas a hacer mañana en la notaría. Si te niegas, vamos a ir a la policía. Vamos a exponerte públicamente y vas a perder no solo el dinero, sino también la reputación que tanto aprecias. El abuelito bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, fue obligado a ceder, obligado a aceptar que había perdido el control, que las consecuencias de sus actos finalmente habían llegado. Mi abuela agarró mi mano y la mano de mi papá. Vámonos de aquí. Arnaldo, lleva a tu hija a casa. Yvonne va a ser operada esta semana todavía. Voy a cuidar personalmente de todos los detalles. Y tú, Mariana. Apretó mi mano con fuerza. Ya no vas a tener que venir a esta casa. Estás libre de él. Bajamos esa escalera y allá abajo la fiesta se había transformado en velorio. Las personas estaban en silencio, algunas llorando, otras abrazadas. Nadie sabía bien qué decir. Mi mamá estaba sentada de nuevo en la mecedora con Eduarda agarrada a ella, las dos llorando juntas. Cuando me vio, abrió los brazos y corrí hacia ella. Nos abrazamos ahí en medio de ese jardín, rodeadas por personas que habían escuchado todo, que sabían todo, pero que ahora estaban de nuestro lado. Lo que pasó en los días siguientes fue como un remolino, mis queridos. Mi abuela Celia cumplió cada palabra que había dicho. Al día siguiente, arrastró al abuelito Olavo hasta la notaría con mis tíos como testigos e hizo que transfiriera todos los bienes a su nombre. Ella asumió el control total de todo: los ranchos, las propiedades, las inversiones, las cuentas, y pagó la cirugía de mi mamá ese mismo día. Mi mamá fue operada 3 días después. Fue una cirugía larga, complicada, pero gracias a Dios sobrevivió. Estuvo internada por 2 semanas, pero cuando salió del hospital estaba viva. Débil, pero viva. Y eso era todo lo que importaba. En cuanto al abuelito Olavo, nunca más tuvo poder sobre nadie. Mi abuela lo interdict, lo declaró incapaz de administrar sus propios bienes por desequilibrio mental, con la ayuda de un abogado y un dictamen psiquiátrico. Pasó los últimos 10 años de su vida encerrado en esa misma oficina donde había intentado abusar de mí, solo, sin visitas, sin nadie con quien conversar. La propia familia lo aisló. Murió en 2002 a los 83 años y solo mi abuela fue a su entierro, no por amor, sino por obligación de finalizar un capítulo podrido de su vida. Yo, mis queridos, aprendí ese día la lección más importante de mi vida. La verdad siempre encuentra manera de ser escuchada. Y cuando ya no tienes nada que perder, descubres una fuerza que ni sabías que existía dentro de ti. Y aquí estoy hoy, mis queridos, a los 52 años, de vuelta en esa misma cocina sencilla, donde comencé esta historia con ustedes. El olor dulce de las conservas de durazno e higo todavía hierve en la estufa, el vapor subiendo y empañando los vidrios de la ventana. Pero ahora, cuando miro estos frasquitos alineados en la barra, no veo solo frutas en almíbar. Veo libertad. Veo recomienzo. Veo a una mujer que sobrevivió y que construyó una vida buena sobre las cenizas de lo que pudo haber sido un final trágico.
Mi vida hoy es sencilla, mijitos, pero es una sencillez elegida, conquistada, llena de significado. Me jubilé hace 5 años del trabajo en el ayuntamiento, donde trabajé durante 23 años como auxiliar administrativa. Era un trabajo tranquilo, honesto, que me permitió mantener a mi familia con dignidad. Me casé en 1995, 3 años después de ese domingo terrible, con un hombre bueno llamado Telmo, un profesor de historia de la escuela estatal. Nos conocimos en una fiesta de barrio aquí en Guadalajara, y él fue la primera persona con quien pude hablar abiertamente sobre lo que me había pasado. Me escuchó sin juzgar, agarró mi mano y dijo: «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, que hoy tiene 27 años y trabaja como enfermero aquí en el hospital regional, y Fernanda, de 24, que es maestra de matemáticas. Los 2 son mi orgullo, mi alegría, la prueba de que logré romper el ciclo de dolor y crear una familia sana, amorosa, donde nadie le tiene miedo a nadie. Telmo falleció hace 4 años de un infarto súbito. Fue un dolor inmenso, una pérdida que me dejó de rodillas por meses, pero la vida me enseñó que uno sobrevive, siempre sobrevive. Hoy vivo sola en esta casita de 3 recámaras en la colonia Boqueirão, aquí en Guadalajara. Es una casa pequeña, pero acogedora, con una salita donde bordo manteles en las tardes frías de invierno, y esta cocina donde paso horas y horas preparando mis conservas y dulces. Todos los viernes vendo mis productos en el tianguis del centro. Monto un puesto sencillo con un mantel de tejido que yo misma hice cubriendo la mesa y expongo mis frascos de conserva, mis dulces de calabaza y de leche, mis panes de elote envueltos en papel encerado. No es un negocio grande, no. Lo hago más por amor que por necesidad. Mi jubilación me alcanza para vivir tranquila, pero me gusta el contacto con la gente, conversar con las vecinas, escuchar sus historias mientras prueban un pedacito de mi dulce de leche. Hay una señora, doña Noemía, que siempre compra 3 frascos de conserva de durazno y dice que son para los nietos, pero yo sé que se los come toda solita. Nos reímos, conversamos, y esos pequeños momentos me llenan el corazón. Mi mamá, Yvonne, vivió 20 años más después de esa cirugía. Falleció en 2012, a los 70 años, de causas naturales, durmiendo tranquila en su cama. Yo estaba a su lado, agarrándole la mano cuando partió, y antes de cerrar los ojos me dijo: «Gracias por haber sido tan valiente, mi hija. Me salvaste y te salvaste a ti misma». Esas fueron las últimas palabras que me dijo, y las guardo como un tesoro. Vivió lo suficiente para ver a los nietos crecer, para bailar en la boda de Rodrigo, para verme feliz. Y eso para mí ya fue una victoria inmensa. Mi hermana Eduarda vive aquí en Guadalajara también, a unos 15 minutos de mi casa. Está casada, tiene 3 hijos y trabaja como trabajadora social. Nos vemos casi todos los días. Viene aquí a tomar café conmigo las tardes de sábado y conversamos de todo. De los hijos, de las memorias buenas de la infancia, de la vida. Nunca más hablamos mucho de ese domingo. No hace falta. Sabemos lo que pasó. Cargamos las marcas, pero no dejamos que aquello defina quiénes somos hoy. Mi abuela Celia vivió hasta los 91 años. Falleció en 2015, lúcida, fuerte hasta el final. La visitaba todas las semanas en la casona del centro, esa casa que un día fue escenario de horror, pero que mi abuela transformó en un hogar de verdad. Después de que expulsó a mi abuelo de ahí, creó un espacio de acogida, donde la familia se reunía sin miedo, sin tensión. Antes de morir, me llamó sola a su recámara, agarró mi mano con esas manos arrugadas, pero todavía firmes, y dijo: «Mariana, fuiste la más valiente de todas nosotras. Hiciste lo que yo no tuve valor de hacer por décadas. Gracias por haber salvado a esta familia». Lloré mucho ese día y cuando partió, lloré de nuevo, pero con gratitud por haber tenido una abuela tan extraordinaria. Hoy, mis domingos son diferentes de ese domingo de 1992. Hoy me despierto tempranito, tomo mi café con pan casero y mermelada de naranja y voy a misa de las 8 en la catedral.
Después regreso a casa. Pongo música suave en el radio y me quedo aquí en la cocina preparando mis conservas, mis dulces, mis panes. Por la tarde, mis hijos y nietos vienen a visitarme. Rodrigo trae a su hijo, el pequeño Arthur de 3 años, que corre por la casa gritando «¡Abue, abue!» y se cuelga de mis piernas. Fernanda trae a Elena de 1 añito, toda gordita y sonriente, y nos sentamos en la sala, comemos pastel, tomamos café y reímos. Reímos mucho. Miro a esos nietos, mis queridos, y pienso, ellos nunca van a saber lo que es tener miedo dentro de la propia familia. Nunca van a sentir lo que yo sentí, porque yo rompí ese ciclo. Grité cuando necesitaba gritar, luché cuando necesitaba luchar y vencí. Mis queridos, sé que esta historia fue pesada. Sé que muchos de ustedes que me están viendo ahora tal vez estén pasando por algo parecido o conocen a alguien que está. Y es por eso que necesitaba contar, porque el silencio es el arma más poderosa del abusador. El silencio es lo que mantiene a estas criaturas disfrazadas de hombres de familia, de patriarcas respetables en el poder. Si estás siendo manipulada por alguien de tu propia familia, un tío, un abuelo, un padrastro, cualquier persona que use el poder, el dinero o la posición para controlarte y abusar de ti, escucha bien lo que esta abuela aquí te va a decir. No estás sola y no eres culpable. El abusador va a intentar hacerte creer que nadie te va a escuchar, que eres demasiado débil, que él es demasiado poderoso, pero eso es mentira, mentira pura. Yo tenía 19 años y pensaba que estaba acorralada. Pensaba que si hablaba nadie me iba a creer. Pero ¿saben qué aprendí? Que la verdad tiene un peso que ninguna mentira puede cargar. Aunque parezca que no hay salida, siempre la hay. Puede ser una persona que te escucha, puede ser una grabación, puede ser una cámara, puede ser Dios poniendo una idea en tu cabeza en el momento exacto, como puso en la mía cuando agarré ese monitor de bebé. Transformé mi miedo en coraje. Transformé mi dolor en testimonio. Usé la propia arrogancia de él contra él. Y tú también puedes. Puedes grabar, puedes filmar, puedes contarle a alguien de confianza, puedes buscar ayuda en organizaciones de protección a la mujer y a menores en tu país, en tu ciudad. No importa dónde estés, México, Estados Unidos, cualquier lugar, existen personas e instituciones listas para ayudarte. Busca autoridades locales, busca tu comunidad, busca tu iglesia si tienes fe. No cargues ese peso sola. Y para ustedes que son mamás, papás, abuelos, tíos, pongan atención en las señales. Miren a los niños de la familia con cuidado. Pregunten cómo están. Creen un ambiente donde puedan hablar sin miedo. Porque si en mi familia hubiera habido alguien poniendo atención antes, tal vez ese domingo nunca hubiera pasado. Sobreviví porque no me callé. Vencí porque encontré una forma de hacer que la verdad gritara más fuerte que sus amenazas. Y miren dónde estoy hoy. Viva, libre, feliz, rodeada de nietos que nunca van a pasar por lo que yo pasé. Eso es victoria, mis queridos. Eso es recomienzo. Eso es prueba de que el mal no siempre gana. Entonces ahora quiero hacerles un pedido que viene del fondo de mi corazón, mis queridos. Si esta historia les llegó, si los hizo pensar en alguien que necesita escuchar esto, les suplico. Suscríbanse a Memorias de las Abuelas, ahora, y toquen esa campanita. No lo dejen para después. No piensen, lo hago más tarde. Háganlo ahora, en este exacto segundo, porque puede ser que dentro de 1 hora, una mujer, una niña, alguien que aman, esté necesitando este mensaje de esperanza, y no lo va a encontrar si ustedes no lo comparten. Estas historias que cuento aquí no son solo para entretener, son para salvar vidas, son para mostrar que podemos sobrevivir, son para dar fuerza a quien está en el fondo del pozo, pensando que no hay salida. Tú que me estás viendo ahora puedes ser el instrumento de Dios para llevar este mensaje a alguien. Comparte este video, mándalo a tu hermana, a tu prima, a tu vecina.
No sabes quién está necesitando escuchar esto hoy. Y ahora quiero que me cuenten aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo y en qué momento del día están aquí conmigo. ¿Está tempranito tomando café? ¿Está en la hora de la comida dando una paradita? ¿O ya es de noche y están ahí en la cama reflexionando sobre la vida? Cuéntenme, porque quiero saber dónde están los ángeles que Dios puso para escuchar estas historias. Cuéntenme su ciudad, su país, si están fuera de México y el horario en que me están viendo. Vamos a crear una cadena de fuerza que atraviese ciudades, estados,